A dar paso a nuestro bloque ESAN. Bueno, y hablando de economía, hay muchísima preocupación entre todos los peruanos porque la inflación ha alcanzado 8,62% en abril y esto es, según los entendidos, la mayor cifra en 10 años. Y es por eso que a esta hora de la tarde nos vamos a enlazar vía Zoom con el profesor de ESAN, Jorge Guillén, para que nos explique cuál es la actual coyuntura, cuál es el escenario posible para los próximos meses. Profesor Guillén, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál es el escenario en el que se van a mover los peruanos en los próximos meses y tiempos debido pues a la coyuntura de este incremento de la inflación que no se veía desde hace muchos años aquí en nuestro país? Sí, bueno, este índice de inflación está muy por encima del 3, que es la meta. Incluso si lo vemos comparado, porque el índice de precios, este ratio de inflación, refleja el promedio de precios, ¿no? De promedio ponderado, ¿no? De mayor peso tienen quizás un poco alimentos, transporte, energía, y en algunos productos nosotros estamos viendo de que es mucho mayor que 8, puede ser 15, 20, ¿no? 25%, mucho más, ¿no? Pero como es ponderado, es un promedio de precios ponderados, nos da este resultado que sí está muy por encima de la meta del Banco Central. Incluso tuvimos episodios de inflación un poco altas en el primer gobierno de Alan García, 2007, 2008, que aparecieron proyectos de papapán, harina de papa, pan de camote, para tratar de contrarrestar el alto precio del maíz, que encarecía el pollo, encarecía el pan, sobre todo que es la canasta básica de consumo del más pobre. Y un poco el fondo del combustible también se activó, y en esas épocas fue 6%, ¿no? Ahora estamos un poquito más allá. Y Argentina también por ahí está en un escalón que sigue a nosotros, y luego ya vendría Venezuela, que es un caso extremo de hiperinflación, ¿no? Que quizás los que tienen 50 años se acuerdan de esos periodos que fueron los 80s, ¿no? Claro, pero no tenemos que mirar hacia ese tipo de países como Venezuela, sino hacia el otro lado. Y profesor, usted habla que en algunos rubros hay una inflación de 25, de 20%, de 25%, de 20%. ¿Qué sectores son los que están viendo afectados en mayor porcentaje el incremento de los precios? Sí, en algunos subrubros relacionados a alimentos, ¿no? Y también a transporte, ¿no? Por el alto precio, lo que estamos viviendo es un incremento en productos donde en la zona de Rusia-Ucrania hay una oferta mundial muy importante. Entonces la oferta se está contrayendo a nivel mundial y eso está encareciendo los precios de combustible y está encareciendo maíz también, porque son productores mundiales de maíz y fertilizantes. Entonces, todo lo relacionado a alimentos y transporte se han incrementado a un promedio mayor, o un número mayor al promedio que me estás indicando, no al promedio general, que es 8%. Claro, que es el promedio ponderado, como usted señala. Alimentos, creo que ha subido en promedio el rubro de alimentos, no los subrubros, sino el rubro de alimentos como 15%, que era algo que no se veía en las 2 últimas décadas. Claro, ahí tienes hortalizas, tienes maíz amarillo duro y tienes otros rubros que se han incrementado significativamente. En algunos afectan directamente el bienestar, ¿no? Del público de a pie, ¿no? Van a comprar pan, van a comprar pollo, y están viendo que incluso no baja, a pesar de las medidas... De la exoneración, del IGB. Del IGB, porque algunos productos ya están exonerados por IGB, como por ejemplo el arroz, entonces no valen nada. Y la mayor parte de la población va a los mercaditos, que son informales y que no pagan IGB. Y por el lado del ISC no necesariamente se da ese efecto de reducción que se llama incidencia tributaria, es decir, que se traslade al consumidor final, sino el productor se guarda el diferencial, se guarda esa ganancia de reducción, igualito sigue cobrando lo mismo. Y eso es porque tenemos una estructura oligopólica, donde puede haber, no monopolio, que están hablando en el Ejecutivo, sino oligopolio, que es una estructura donde hay cartel y concertación, y que Indecopi y los entes reguladores han tratado siempre en el pasado de romper, aunque no es fácil, y yo no creo que con una constitución se pueda cambiar,
pero sí la regulación ha sido muy intensiva y han habido sectores que se han castigado por cartel y corrupción en el pasado. No te puedo decir el nombre de las empresas, pero ha sido papel y han sido farmacias también. Así es. Y ojalá que en ese gobierno, pues, Indecopi y las reguladoras hagan algo para poder controlar este tipo de situación. Si bien es cierto, profesor Guillén, y lo ha explicado, que esto se debe, pues, a lo que está pasando en Ucrania y Rusia, es un tema que tiene un gran impacto en la coyuntura internacional. De hecho, que el nivel de incertidumbre, el tema de poner sobre el debate el asunto de la Asamblea Constituyente, de la nueva Carta Magna, y la falta de repente de un plan, de una ruta de acción para enfrentar esta situación difícil. Hay quienes señalaban que deberían aplicar una economía de guerra, algo que no se estaría haciendo desde el gobierno. ¿Usted qué opina? Sí, economía de controles va a empeorar las cosas, no va a generar mercados negros, como ya ha pasado en la época de los 80s, ¿no? Con controles de precios, no necesariamente traen los mejores resultados, ¿no? Esto es parte un poco de la coyuntura internacional que esperemos se disipe, aunque parece que el escenario parece que va a ser un poco más permanente, ¿no? Porque ya incluso se ve que Rusia está atacando a Polonia y a otros países también, entonces va a ser una guerra entre OTAN, Oriente y Europa Occidental y Oriental, y va a durar buen tiempo. El Banco Central está haciendo su tarea, ¿no? De tratar de enfriar la economía. Se han entregado los bonos para lo público vulnerable, ¿no? Y no se puede hacer mucho más, ¿no? Tampoco es que tenemos 1.000.000% como Venezuela o el 20% que tiene Argentina, ¿no? No es una hiperinflación, sino que estamos en un ambiente muy sensible. Entonces, cualquier cosa que pase, hay que echarle la culpa al presidente y ahí el presidente toma la decisión de un cambio constitucional que no necesariamente es el correcto. En mi opinión, debería ser una reforma adecuada, nada más, de reforma de Estado, nada más, ¿no? De política económica. Así es. Una constitución no garantiza que tengamos un ambiente de precios adecuados. También claro, se está no hablando garantiza de que los precios básicos caigan, no garantiza de que no se presenten, pues, estos temas como dice el gobierno, de monopolio, pero que en realidad no son monopolios tal cual está explicando usted. Así es, y también hay contradicciones dentro del Ejecutivo porque también mencionan el caso de Petroperú de privatizarlo, ¿no? Entonces, ahí se rompería el supuesto monopolio del Estado, ¿no? Y pasaría a privado, pero en esa absorción o privatización de algo que no es muy atractivo como Petroperú, ¿no? Que está perdiendo mucha calificación, tiene problemas en su calificación de deuda, va a ser comprado de una manera muy barata por quizás Repsol o Primax. Entonces vamos a volver a lo mismo. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer las reformas de que, sin sopesarlo mucho, vayamos a continuar con el mismo ambiente en detrimento del bienestar del consumidor. Profesor Guillén, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes. De esta manera cerramos nuestro bloque de SAN.